Buenos días, hermanos. Buenos días. Saludo a la iglesia y a la audiencia que me está viendo en esta hora por los medios de Facebook o por YouTube o por WhatsApp. Mi nombre es Jenny Flores, soy de la comunidad cristiana Libertando a las Naciones en Bogotá, Colombia. Amén. Amén. Bueno, hermanos, el Señor, es un privilegio cuando el Señor nos da esta oportunidad de estar aquí parados para hablar de su palabra. Espero que este mensaje que el Señor me dio sea de edificación, de renovación para nuestras vidas y obviamente que primeramente cuando Dios nos da el privilegio de predicar, somos los primeros en que somos exhortados, ¿cierto? La palabra primero nos llega a nosotros primero para luego transmitírsela a la iglesia y a los que nos están escuchando. ¿Amén? Amén. Y el título de esta prédica se llama Esperar en el Señor y vamos a la palabra de Dios. En Eclesiastés 3:1. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. Amén. Esto significa que nosotros debemos esperar en el Señor, ¿cierto? Que todo tiene un tiempo, que no es el tiempo que nosotros lo establezcamos, sino es en el tiempo del Señor. ¿Qué significa esperar? Creer y saber que sucederá una cosa. El Señor aquí es muy claro que dice que Él nos dará las cosas, pero a su tiempo, ¿cierto? Amén. Y a veces nos cuesta esperar, ¿cierto? A veces la espera se nos hace difícil, se nos hace complicada. Según lo que estemos pasando, pensamos que esa respuesta la vemos muy lejos, que vamos a entrar como en una angustia y en un temor, porque esperar es difícil, ¿cierto? A veces creemos que queremos como las cosas ya, porque somos humanos y somos carne, ¿cierto? Amén. Cuando estamos metidos en ese problema o en esa situación, nosotros sabemos que tenemos un Dios soberano, pero en el momento que Él nos dice espere, nos cuesta, ¿cierto? A mí me ha costado, yo no sé si a alguno de ustedes aquí les cueste esperar en el Señor. ¿A cuántos acá les cuesta esperar en el Señor? Amén. A todos, ¿cierto? Queremos las cosas ya, rapidito, y que creemos que por hacer un ayuno de 3, 7 días o más, y que ya ahí va a estar la respuesta de Dios. No, hermano, no es así, no es así. A veces parece que es imposible, ¿cierto? Que decimos, bueno, Señor, pero mira, hice 7 ayunos, me estoy congregando, estoy siendo firme, quiero tu respuesta ya porque estoy desesperado, estoy cansado y me cuesta esperar, ¿cierto? Y no le damos como que el tiempo al Señor de que sea Él el que diga, mira, yo estoy aquí, yo estoy escuchando, estoy recibiendo tu ayuno, estoy recibiendo tu oración, pero tú tienes que aprender algo que yo puse en mi palabra, que es esperar. Amén. ¿Cierto? Y esperar es un principio también que nos manda el Señor en su palabra. Amén. No es cualquier cosa, sino un principio, ¿cierto? Que nos mande a que nosotros esperemos, ¿cierto? En esa situación por la cual estamos pasando. Cuando yo cuando yo comencé a hacer esta prédica hace ya varios días, yo estoy pasando ahorita por un desierto bastante pesado con mi mamá, se puede decir así, pero sé que es una prueba de Dios y yo esperaba, porque yo esperaba llegar a la casa de mi mamá, ubicarme allá y decirle como a mi mamá,
verlas como la atmósfera como yo la quería, no ver, o sea, no ver como que Dios estaba ya empezando a orar. Yo estaba viendo las cosas, era como a mi manera, ¿cierto? No a la manera de Dios. Dios tiene un plan allí para que yo me trasladara a la casa de mi mamá, porque yo no vivía con mi mamá, yo pagaba arriendo, pero Dios tenía otros planes. Y cuando yo llegué allí a la casa, bueno, yo me sentía como, yo le decía al Señor, qué raro, esta es la casa de mi mamá, pero me siento extraña, Señor. Y sé que soy la luz, sé que soy la sal de esta casa, porque de hecho yo soy la única cristiana allí en esa casa. Y el Señor siempre me dijo desde que entré, espera, espera, espera. Y eso era lo que yo me estaba cargando y sentía que en vez de traer como yo la paz a mi mamá, como que la paz la estaba llevando yo y la carga la estaba llevando yo. Porque el Señor desde un principio me dijo, cuando entres allí a la casa de tu mamá, te espera una dura tarea con tu mamá, con tus hermanos. Pero espera en mí, no te afanes, no te afanes, no te afanes, porque yo soy el que doy el tiempo. Amén. Amén. El tiempo no es tuyo, Jenny me decía el Señor, y yo por las noches cuando cogía el aceite y unjo a mi mamá, yo veo el respaldo de Dios, pero aún así en mí había como que yo quería que fuera a mi tiempo. O sea, yo quería como que ungirla a ella y que ya todo fuera así, que mi mami ya iba a salir de las cosas. No, no era así. Era el tiempo que Dios ya me había dicho. Amén. Jenny, tienes que esperar en mí, aprende a esperar en mí. Eso es lo que a veces nosotros los cristianos no hacemos, porque siempre estamos esperando las respuestas ya, rápido. Que este ayuno, que esta oración, que porque cogí el aceite y que ya. No, es paso a paso. Amén. Amén. Es paso a paso y esperar en Él. Amén. Y vamos a ver, en esta prédica, vamos a ver 6 consejos para esperar en el Señor. Amén. 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 El primer consejo es la paciencia. Y vamos a la palabra de Dios en Hebreos 10:36. En Hebreos 10:36. Dice la palabra de Dios, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, esperar en el Señor, Él nos manda este consejo, ¿cierto? Paciencia, ¿cierto? Y la paciencia es necesaria para aprender a esperar en las cosas del Señor, porque Amén. El Señor acá nos lo dice muy claro en su palabra, que nosotros, ¿qué? Debemos aprender a tener esa paciencia en la espera, ¿cierto? En esa necesidad. Hay muchas personas que están esperando una sanidad, están esperando montar un negocio, otros estamos esperando a su esposo, y el Señor nos dice que tenemos que tener esa paciencia, que ese esposo que Él nos va a mandar, o esa casa o ese negocio, nosotros necesitamos tener paciencia, porque la paciencia está en la palabra de Dios, ¿cierto? Amén. Y esperar en el Señor es tener esa paciencia. O sea, sentarnos y como calmarnos y bueno, decir, bueno, Señor, mira, no he podido tener paciencia porque siento aún dolor, veo entre más oro por mi hermano o por mi mamá, entre más oro, entre más ayuno hago, no veo la mejoría, pero el Señor te manda a que tengas esa paciencia, ¿cierto? Amén. Y además la paciencia es la actitud, ¿cierto? Amén. Que lleva al ser humano a soportar contratiempos. Representa la capacidad de aprender a esperar. El Señor nos dice aquí que nosotros
en esa paciencia que nosotros obtengamos de Él, vamos a ¿qué? Aprender a esperar en Él, ¿cierto? Amén. Porque si nosotros nos desesperamos y estamos viendo lo contrario todo el tiempo, pero cuando el Señor me dice paciencia, esta prédica, como yo ya les dije a ustedes, esta prédica me la dio el Señor a mí porque yo estaba entrando en momentos de llanto, de tristeza, no tenía paciencia, me sentía agotada, me sentía cansada, y cuando iba al Señor, o sea, mis palabras eran como cortas, como que de ver la situación que yo estaba pasando, entonces en mí estaba como impacientarme, como que no había la libertad para poder orarle a Dios, y lo único que le decía a Dios en las noches cuando pasaba a la 1, 2 de la mañana con mi mamá, entonces cuando ya pasaba y la dejaba tranquila en su cuarto, mi cuerpo estaba lleno de impaciencia, porque yo no podía orarle al Señor como siempre lo hacía. O sea, ya estaba agotada, entonces cuando iba a la presencia de Dios sentía que no sentía paz, no tenía paciencia, porque le decía, Señor, mira la hora que es, ya tengo sueño, quiero irme a dormir, si tú me permites, Señor, voy a orar 5 minutos porque mira la hora que es, y bueno, no hallaba como tampoco paciencia. Y yo le decía, Señor, dame paciencia para yo poderle transmitir esta paciencia a mi mamá, porque paciencia es lo que necesita mi mamá. Y si yo no la tengo, pues yo no la voy a tener con ella. Amén. Entonces, como que yo me sentía como enfrascada, y el Señor me decía, espera en mí, espera, ten paciencia. Y Él me decía, cada una de estas palabras de las que yo hoy les voy a explicar y les voy a hablar, me las dijo el Señor. ¿Por qué? Porque cuando llegué allí a la casa de mi mamá, estas cosas yo las sentía. Entonces, yo no sé por qué problema la iglesia esté pasando, si tienen una necesidad de sanidad en sus cuerpos, si alguien de su familia está enfermo en una clínica, en un hospital, o si eres tú mismo, no sé. Pero yo lo único que te puedo decir es que estas palabras el Señor me las dijo a mí para que las dijera a usted y a la audiencia que está allá mirando. Entonces yo te digo que esta paciencia nos la manda también el Señor en su palabra, y que es algo que Él también nos manda en esa espera con Él. Amén. 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 Y vamos a otro punto. No quejarnos. Y vamos a la palabra de Dios en Éxodo 16:2. ¿16:12? No, 16:2. Entonces el Señor nos manda en esa espera a no quejarnos, ¿cierto? Amén. A no quejarnos. A que no nos estemos quejando todo el tiempo, ¿cierto? No cuestionando a Dios porque no ha pasado, porque no llega, porque no veo mejoría, porque no vienes a casa, porque, Señor, estoy todavía en esta situación. Quejarnos nos atrasa el esperar en el Señor. Así es. O sea, atrasamos esa promesa que ya Dios nos dio, la atrasamos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos en la espera es cuestionar al Señor, y no debemos de quejarnos en la espera. En la palabra de Dios dice en Éxodo 16:2, dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Amén. Vemos aquí como el pueblo de Israel, cuando fue sacado de la esclavitud de Egipto, cuando ya pasó al Mar Rojo y que comenzó a deambular, vemos aquí que ellos comenzaron la queja y querían devolverse, ¿cierto? Porque se quejaron. Y muchas veces nos pasa a nosotros eso.
nos quejamos y no vemos como que la salida, sino que todo el tiempo estamos diciendo, Señor, no me escuchas, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Era mejor cuando estaba en el mundo, porque las respuestas yo las tenía súper rápido y quisiera como saltarme este pedazo, quisiera no devolverme, porque siendo tu hija, mira cómo estoy, porque tengo que pasar por esta situación, Señor, mira, ya llevo más de 5 años comprometida contigo y no veo nada y yo quiero ver las cosas rápido, pero vemos como el Señor, aun cuando se quejaron, Él mandó el maná del cielo, ¿cierto? Amén. Para sostenerlos, para que comieran. Pero ellos, ¿qué hacían? Querían volver a su esclavitud, ¿cierto? Muchas veces a nosotros nos pasa también eso, porque nosotros decimos, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, si yo te sirvo? Porque a mí me pasaba también esa quejadera, yo la tuve y yo como que decía, pero Señor, mira, yo te sirvo, mira, yo he hecho esto, he hecho lo otro, y a veces quisiera como saltarme este desierto y no llorar más y no ver lo que estoy viendo, ¿cierto? A veces nos quejamos cuando estamos en la espera en el Señor y el Señor hoy te dice, no te quejes porque vas a trazar el propósito que tengo contigo. Lo que no entendieron del pueblo de Israel era que el Señor lo que quería era sacarlos y pasarlos por un proceso primero para llevarlos a la tierra prometida. Y así va a ser el Señor con nosotros. El Señor tal vez ahorita, yo estoy pasando un desierto, mi hermano está pasando un desierto, la audiencia está pasando un desierto, pero el Señor te dice, no te quejes, porque yo sé los propósitos que tengo para ti. Amén. Y yo voy a hacer contigo grandes cosas. Por eso te estoy preparando ahorita, por eso esas lágrimas, por eso este dolor por el que estás pasando, porque vemos también la historia de José. José le dio sueños a José y no se cumplieron ahí mismo. Y mira cuántas dificultades tuvo que pasar José para llegar al sitio donde llegó. Amén. Humillado por sus hermanos, encarcelado. Y él sí no dijo nada, él sí no se quejó. ¿Por qué? Porque era el plan del Señor pasarlo por todo esto, ¿cierto? Amén. A veces el Señor nos pasa por el llanto, por el dolor, por la pérdida, por dejarnos sin trabajo, a ver tú qué vas a hacer. El Señor Él está ahí mirando, Él está viendo si te quejas, si no te quejas. Y a veces los cristianos nos quejamos, ¿cierto? Y queremos como, yo misma quería saltarme el pedazo. O sea, yo a veces quería como que cerrar mis ojos. Y yo a veces misma le decía al Señor, Señor, ¿sabes? Quisiera sacarme este pedazo. Quisiera no vivirlo y como saltarme al menos, yo le decía al Señor, quisiera saltarme al menos la mitad. O un poquito, Señor. Pero no es así, no es así. Con el Señor, nosotros no debemos de quejarnos porque si yo me sigo quejando voy a trazar el proceso con mi mamá, ¿cierto? Y tú vas a trazar el proceso de casarte con ese esposo. Dios sabe por qué no te has casado todavía ni por qué te ha mandado el esposo. El Señor sabe que necesitas un proceso y Él te va a preparar porque Él no quiere que cuando te mande ese esposo o esa esposa vuelva a suceder lo que ya había sucedido antes, ¿cierto? Entonces Él te va a pasar por esa espera porque muchas veces nosotros decimos, ay, ¿cómo es posible que se vengan a casar los que no estaban tan comprometidos, pero yo que sí estoy comprometida, mírame todavía acá? Bueno, yo te digo que el Señor te dice hoy que espera en el Señor, que Él sabe por qué lo está haciendo, por qué lo está trazando, porque está haciendo las cosas a su manera y a su tiempo, como ya lo leímos, todo tiene un tiempo en el Señor, ¿cierto? Y Él quiere que cuando tú des ese paso,
tú puedas ya estar listo ¿para qué? Para pasarte a otros niveles espirituales que Él te va a poner. Amén. No vamos a quedar siempre en el mismo, siempre el Señor nos va a ir avanzando poco a poco, pero que en ese poco a poco se necesita esperar en Él, ¿cierto? Y uno de esos es quitar la queja de nuestra boca. En vez de quejarnos, más bien como que decirles al Señor, Señor, en vez de la queja, más bien me rindo hoy a ti, sígueme ayudando en este proceso de espera, aunque sé, Señor, que tus tiempos son unos, pero yo sé que los tiempos tuyos son perfectos, Señor. Amén. Y tú obrarás justo en el momento que yo menos lo esté esperando, ahí tú estarás obrando conmigo, ¿cierto? Amén. Ese es otro de los puntos que no debemos tener cuando estamos en esa espera con el Señor. Amén. Amén. Esto, ya lo había dicho, esto nos impide entonces avanzar. La queja nos impide ¿qué? Avanzar. La queja nos impide avanzar en la espera en el Señor, ¿cierto? Es de quitar comenzar a quitar como esas quejas y comenzar como a decirle, Señor, en vez de la queja, voy a ir a ti, voy a esperar sin quejarme, sin cuestionarte, sin decirte por qué no ha pasado esto, por qué no ha pasado aquello, sino que ir a Él y esperar en Él, que Él es el que se va a encargar de darnos esa promesa que Él ya tiene para nosotros. Amén. Dios no miente, Dios cumplirá su promesa. Él solo que está ahí como guardando silencio, ¿cierto? Amén. Y eso yo creo que también es como, aunque no lo anoté, pero guardar silencio y no quejarnos es como también otra parte que el Señor quiere. En vez de quejarnos, como que guardar silencio y ir a Él y bueno, decirle, Señor, entiendo que el silencio tuyo ya es un sí tuyo. Amén. No es un no, sino un sí tuyo que viene positivo para mi vida, ¿cierto? Para aquellos que están esperando que un familiar, que su esposo llegue. Entonces, tú guardas silencio con el Señor y bueno, ya el Señor se va a encargar de ir en este avance en la espera con Él. Este es otro de los que a mí, bueno, no sé si a ustedes, pero era otra de las cosas que a mí me estaban pasando también, que era como quejarme, como saltarme. Y con Dios no nos podemos saltar, o sea, con Dios tenemos que seguir en el proceso con Él para que Él haga su obra en cada uno de nosotros, en el propósito que Él ya trazó en su libro de la vida. Amén. Amén. Otro punto es descanso en Él. Y vamos a la palabra de Dios en Mateo 11:28. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Amén. Amén. Gloria al Señor por esta palabra, ¿cierto? Amén. El Señor nos dice que vengamos a Él cuando estamos, ¿qué? Cargados, ¿cierto? Que descansemos en Él, porque es que solamente en Él se renuevan como las fuerzas de nosotros. Amén. Amén. No hay otra persona al cual, porque muchas veces vamos al hermano, a la hermana, vamos al tío, vamos al primo, vamos a los que no debemos ir, pero no vamos a Cristo, que Él es el que quita toda carga, Amén, ¿cierto? Amén. Él es el que te dice, ven a mí y descarga todo eso que tienes.
y yo te renovaré, te daré nuevas fuerzas para que tú vengas y descanses y puedas descansar, no como tú que estás cargada, no, las fuerzas mías son las que yo doy, las que no da el mundo, Así es. porque yo las quito, porque después de que tú me dices, ayúdame a descansar en ti, entonces el Señor viene y tú comienzas a llenarte de paz, comienzas a ver ya las cosas diferentes. Amén. Y entonces Amén. comienzas a decir, bueno, aunque lo que estoy viendo, Señor, me ha traído estas cosas, pero yo quiero descansar en ti, Señor. Ayúdame a descansar, ¿cierto? Ayúdame a encontrar la esperanza. Quita de mí, Señor, esta fatiga, este cansancio, Padre. Y ayúdame, Señor, en esta espera de lo que yo quiero ver, Señor, porque solo en ti, Señor, en tus brazos puedo estar descansada, Señor. Aunque lo que a mi alrededor me esté viendo otras cosas, pero el Señor te dice, descansa en mí. Amén. Descansa en mí y yo quitaré la carga, el yugo, la fatiga, Aleluya. quitaré Amén. de ti la zozobra, el sosiego, eso que no te deja estar en paz, eso que no te deja dormir. Yo había noches en las que pasaba derecho y no dormía bien, no descansaba bien y sabiendo que yo le decía, es que es extraño, Señor, quiero descansar, pero a veces no siento el descanso. Y él me decía, espera en mí, Jenny, porque cuando tú prediques, vas a predicar de esto que te está pasando, porque hay muchos como tú que están esperando, pero están esperando mal. Amén. Y el Señor hoy te dice, la única persona que te puede abrazar cuando tú estás con toda esta carga es el Señor Jesucristo. Amén. No hay otro. Entonces, cuando el Señor comenzó a darme todos estos pasos para predicarlos el día de hoy, yo comencé a descansar en Él y decirle, bueno, Señor, quiero comenzar a descansar en ti, porque últimamente no siento descanso, Señor, ni aun cuando me acuesto cansada. Y el Señor me decía, descansa a mí, ven a mí. Ven a mis brazos. Y entonces cuando yo fui a Jesús y le dije, Señor, hoy quiero descansar en ti. Y entonces esa noche yo dormí tan tranquila, mi mamá durmió tranquila, mis hermanos pasaron tranquilos. Y al otro día yo amanecí bien, amanecí con una sonrisa, con otros ánimos. ¿Por qué? Porque esa noche pude descansar en el Señor. Es más, pude orar pude orar con Él, porque yo ya no estaba ni siquiera orando. O sea, habían tantas cosas que... y el Señor siempre me decía, espera en mí, espera en mí, espera en mí. No te canses de esperar. Sé que ahorita estás pasando por lágrimas, estás pasando por este proceso, pero todo eso, esas lágrimas algún día se van a convertir en gozo. Es cuestión de saber esperar. Sigue esperando, yo ya te di unas promesas. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros descansemos siempre en Él, siempre que lleguemos como con la carga y ir a la habitación y decirle, Señor, no he podido descansar y llevo tantas noches, pero hoy decido lo que dice tu palabra en Mateo 11:28, que venga a ti, Señor, para yo poder descansar, ¿cierto? Amén. Aleluya. Solo en los brazos de Jesús encontramos ese descanso, no hay otro. Yo pensaba que era cuestión de aromáticas, o que no estaba comiendo bien, o que, bueno, se me venían muchas cosas a la cabeza. Y se supone que yo conozco de Cristo, ¿no? Que soy cristiana. Pero bueno, estas cosas se me venían y hermanos, había noches en las que de verdad yo no estaba descansando bien, pero cuando fui a Cristo, Él quitó ese yugo, lo rompió, lo hizo 1000 pedazos y me hizo descansar, y ahí encontré
una noche en paz, una noche tranquila. Amén. Se me está ya olvidando lo que estaba viendo. El Señor siempre en este proceso me ha dicho, espera en mí, espera en mí. Yo tengo un tiempo y te estoy y esto que estás viviendo también va a ser no solo para que después testifiques de mí y me des la honra y la gloria, obviamente que es para Él, ¿sí? Amén, Pero amén, después amén. tú verás en este proceso tú vas a ver lo que yo voy a hacer, porque Amén. te voy a pasar a otros niveles, vas a crecer en otras Amén, áreas amén, de tu amén. vida, ¿cierto? Amén. Entonces, este es otro de los pasos que el Señor nos manda en su espera. Entonces, el primer paso ya lo vimos, que es la paciencia, ¿cierto? Amén. El segundo paso era no quejarnos. Amén. El tercer paso es descanso en Él. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios, que en la espera también el Señor nos manda a ser agradecidos. Y vamos a Primera de Tesalonicenses 5:18. Y dice así la palabra de Dios: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. O sea que este es otro paso, ser agradecidos en la espera, ¿cierto? Cuando nuestro mundo parece como desmoronarse así como en 1000 pedazos, como cuando tú coges un rompecabezas y lo armas y luego ¡pum!, lo tiras así para volverlo a armar, ¿cierto? Cuando todo parece que está como perdido, el Señor nos dice que en la espera debemos nosotros que agradecerle, ¿cierto? Y el Señor dice, cuando vean lo que tú estás viendo, agradéceme. Gracias, Señor, porque me estás pasando por este proceso. Porque sé, Señor, que tú más adelante, Señor, este proceso va a ser para un propósito grande en tu vida. Amén, Por eso amén. hoy te ofrezco estas lágrimas, Señor. Por eso hoy estoy agradecido, aunque veo lo contrario, Señor. Aunque todo parece que fluye muy poco a poco, no como yo quiero, rápido. No, aunque lo estoy viendo, sí estoy viendo que tú ya estás moviendo fichas, porque el Señor, desde que te manda a un lugar, el Señor ya se está comenzando a mover. Amén, amén. Amén. No eres tú, sino el Señor ya se empezó. El Señor, cuando yo pisé esa casa, Él se empezó a mover. Amén. Amén. Aunque yo veo que el paso es como lento, ¿cierto? Pero el Señor, desde que yo pisé esa casa, allí donde mi mamá, Él comenzó a respaldarme. Amén. Amén. Y ver a mi mamá que no es comprometida en las cosas de Dios, y ver que ella te diga cosas que siente cuando tú la abrazas, es porque ya Dios te está apoyando ahí. Entonces Amén. ahí es cuando tú dices, wow, Señor, lo que yo no estaba viendo por mis preocupaciones, por mi queja, por mi impaciencia, resulta que tú te estás moviendo. Amén. A pesar de que yo veía nubes negras, pero Señor, tú me estás respaldando. Amén. Y esto es bonito, y es agradecerle y decirle gracias, Señor, porque estoy viendo en esta espera, estoy viendo que tú te estás moviendo, que tú me estás Amén. ayudando, Amén. Señor, que no estoy sola, que tú estás conmigo. Amén. Entonces decirle, Señor, gracias, porque aun cuando yo veo tu respaldo y que ha sido de poco a poco, pero tú te estás moviendo, Señor, gracias, Aleluya. gracias, Señor, porque tú me motivas cada día más, Señor, para estar pegada de tu mano, para Amén. agradecerte Amén. más, Señor. Así es.
que tus palabras salgan bocas. Ya últimamente de mí, yo no estaba como siéndolo constantemente agradecida. Entonces ya después yo comencé, Señor, gracias porque me estás pasando por esto, gracias porque estoy viendo tu ayuda, gracias porque en esta casa, Señor, aunque las cosas se estén moviendo muy poco, Señor, pero yo quiero darte las gracias por lo que tú estás haciendo aquí con mi mamá, o con ese familiar, o por en ese esposo que Dios tiene, ya lo está preparando. Amén. Ya Él lo está preparando y te está preparando a ti, te está preparando para darte esa casa, ese carro. Eso que tú estás pidiendo al Señor, el Señor ya lo tiene en mente, lo está preparando, y por eso es que en la espera debemos de ser agradecidos. Señor, ha pasado, llevo tantos meses y no, Señor, gracias, Señor, porque sé que en este tiempo que llevo en esta espera, Señor, tú me estás preparando. Gracias. Amén. Gracias por esa casa que viene, Señor, porque sé que tú me darás esa casa, pero será porque allí yo voy a tener un cuarto para estar contigo, allí voy a montar un grupo de intercesión, Señor. Amén. Gracias. Amén. Prepárame, Señor. No quiero ser malagradecida, no quiero murmurar como murmuraron los de Israel, no quiero volver atrás, Señor. Así es. Amén. Entonces el Señor nos dice que en la espera nosotros debemos de ser ¿qué? Agradecidos. Amén. Agradecerle, darle gracias por todo, por toda circunstancia. Amén. Y no olvidarnos nunca de dónde nos está sacando el Señor. Amén. Para Amén. llevarnos a esos niveles que Él quiere, Amén. al propósito que Él ya escribió de nosotros. Amén. Que yo me imagino que el propósito de Dios no es cualquier cosa. Amén. Menos mal que los propósitos de sus pensamientos y los propósitos de Dios siempre serán más allá de lo que nosotros podemos ver, ¿cierto? Amén. Menos mal que son los de Él, porque déjenme decirle que los de los nuestros, ay Dios mío, a veces nos olvidamos de un Dios soberano que tenemos y no nos acordamos de que a veces nosotros le pedimos a Dios, Señor, quiero una casa, y el Señor muchas veces está pensando hasta darte hasta 2, hasta 3. Amén. Amén. Entonces, ser agradecidos y decirle gracias, Señor, porque en esta espera, Señor, va a valer la pena. Amén. En esta espera seré paciente, Señor, no me quejaré ya más contigo, estaré agradecida, Señor, aunque tenga que pasar noches sin dormir, aunque al otro día, Señor, vea las cosas igual, pero sé, Señor, que tú me darás la victoria en esta espera, ¿cierto? Eso es lo bonito de las esperas, que el Señor nos da la victoria siempre. Entonces, este es otro paso en la espera del Señor. Esperar es ser agradecidos en la espera con el Señor. Amén. Amén. No es en todo tiempo, no es solamente cuando ya vengan las bendiciones y hasta ahí fue, y ya, no, es en todo tiempo, en el tiempo de angustia, en el tiempo de dolor, en el tiempo en que estás pasando necesidades, en el tiempo en que estás enfermo, en el tiempo en que no ves la respuesta rápido, es en todo tiempo. Amén. Y aún más cuando Él te dé esa victoria que Él ya tiene preparada en la espera. Amén. Es una victoria grande, Amén. la que Amén. nos viene a cada uno de nosotros, y allá a la audiencia les digo que no se cansen de ser agradecidos, que el Señor, Él conoce nuestro corazón. Y Él lo que le gusta es que en la espera nosotros le estemos agradeciendo. Amén. Amén. Aleluya. Otro paso que vamos a ver, otro consejo en la espera, es confiar. Y vamos a la palabra de Dios. Vamos a ir a Salmos 118. Salmo 118. Salmo 118, 8. Y vamos a ver otro consejo que nos da el Señor. Amén.
dice el Señor en su palabra, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Amén. Aleluya. Es otro consejo que Dios nos está dando en la espera, confiar, ¿cierto? Confiar en Él. Dejarle las cosas al cuidado de Dios. Aleluya. Amén. Y decirle como al Señor, Señor, no tenía confianza, porque a veces confiamos más en los demás que en nosotros mismos, o a Así veces es. confiamos más en Dios. No confiamos tanto en Dios, perdón, no confiamos en Él, sino que ponemos la confianza más, es como en nosotros mismos o en los hermanos de la iglesia, y no confiamos, o sea, decimos, Señor, quiero confiar, pero no puedo confiar, voy a ir y le voy a comentar esto a mi hermana mayor o a mi hermana menor. No, cuando tú confías en el Señor, tú le dejas las cosas a Él, ¿cierto? Eso es confiar en Dios. Cuando tú confías, tú le dejas las cosas al cuidado de alguien. Digamos, tú le tienes tanta confianza a un hermano tuyo que tú vas y le dices, me voy a ir a viajar, pero te voy a dejar las llaves para que me cuides mi casa. Algo es así, debe ser nuestra confianza en el Señor. Amén, amén. Porque el Señor mismo lo dice, que es mejor confiar en Él que no confiar en los hombres, ¿cierto? Así es. Amén. Y nuestra confianza debe estar puesta ¿qué? En Jesús, en Él, en el que nos dice, mira, yo quiero que confíes, que estés seguro que en esta espera yo voy a caminar ahí contigo, quiero ir contigo de la mano. No, tú no estás solo, déjame eso que tú estás viviendo, déjamelo a mí. Yo quiero quitarlo hoy de tu vida, quiero que confíes más, que aprendas a estar confiado cada día en las cosas que yo he dicho. Amén. Amén. Eso es lo que nos dice el Señor. Confía cada día más. Apropiate de muchas cosas. Dame tu yugo, dame tu carga y déjamela hoy a mí. No confíes en ese hermano que tú tienes, no confíes en tu amiga. Pon la mirada en Cristo para que venga a ti esa seguridad de que Dios te está ayudando en esa espera, en lo que tú quieres. Eso es confiar en el Señor, decirle, Señor, en esta espera contigo, quiero ir contigo cogida de tu mano, que tú no me sueltes, Señor, que cada día yo me despierte y pueda decirte, Señor, mi confianza está puesta solamente en ti, porque tú eres el verdadero, el único que me puedes ayudar, Señor, en esta espera, Señor. Solo en ti puedo llevar, Señor, todo este proceso. No hay otro, hermano, no hay otro al que podamos ir sino a Cristo. Amén. Deja de estarle contando tú tus cosas, Señor, a otros que no tienen nada que ver, que no conocen de Cristo, porque otros lo único que te van a decir es por qué no haces esto, por qué no haces aquello, por qué no haz esto, pero te confunden. Lo que hacen es confundirte y no te dan una claridad de lo que Él quiere hacer contigo. Porque muchas veces, muchas personas cristianas siempre miramos el problema, pero no ponemos nuestra confianza en quien debemos de ponerla. Siempre nos dejamos guiar por el amiguito del trabajo. Mira, si no te han resultado las cosas, mira, léete esta novena, que esta sí te va a dar resultado. Mira, ¿por qué no vas a San Gregorio? Y resultan que metiéndote cosas en las que no debes de estar metido. Y terminas tú, ¿qué? En cosas que te van a ir peor. ¿Por qué? Porque no pusiste la confianza en Jesús. Sino que aquella persona te dijo, mira, si en tu iglesia no te han ayudado, mira, yo te ayudo.
es que es con estas hierbas, báñate con esto, mira, es que puedes ir al brujo y terminas tú yendo a donde no debes de ir. Amén. Y entonces tu espera no solamente se atrasó, sino que en tu vida vino una confusión. ¿Por qué? Porque no pusiste la mirada en Cristo. Amén. Porque Amén. no doblaste tus rodillas, porque no fuiste a Él. Y le dijiste, mira Señor, me pasa esto, ¿qué debo hacer? Ayúdame a confiar en ti, porque tú eres el único Señor, el único en que puedo confiar, el único en que puedo yo ir y decir, Señor, mira, esta espera es tan larga, Señor, pero ayúdame a confiar, porque es que solo en ti están las palabras que yo necesito para poder confiar, Señor. Eso es lo que espera el Señor de ti, que tú confíes en Él, que no confíes en ninguna otra persona, porque esa otra persona te va a llenar de confusión. Amén. Eso es lo que quiere el Señor, decirte, no te confundas más, no vayas a nadie más, mira, aquí estoy yo. Yo estoy aquí contigo. Deja de confiar en los demás y pon la mirada en Cristo. Amén, amén. Eso es lo que nos dice el Señor. Confía cada día más en la espera. No te quejes, deja de ser impaciente. Descansa en mí, confía en mí. Él es el que trae esa palabra. Cuando no estamos confiando y tú abres la Biblia inmediatamente, porque a mí me pasaba, no estaba como confiando, y entonces cuando iba a hacer esta prédica yo miraba y estudiaba y miraba textos y miraba cosas, y el Señor me decía siempre prédicas, y yo decía, esto no viene de nadie más sino viene de Dios, porque Él siempre me decía, confía en Dios, cree en Dios, pon tu confianza en mí. Y yo no fui a nadie, ni siquiera a mi hermana menor, que ella no rehúsa las cosas de Dios, aunque ella no es comprometida ni nada, pero cuando yo estaba haciendo esta prédica, todo el tiempo el Señor me dio estos pasos que hoy estoy aquí predicándole a ustedes. Me decía, confía, y me salían cosas, y yo cuando estaba ahí preparándola, yo decía, Señor, gracias, porque hoy puedo decir que confiaré en ti. Amén. Que puedo confiar en ti, porque sé que nadie más me lo está diciendo, sino me lo está diciendo el Dios de gloria. Aleluya. Tú mismo, Señor, por un salmo, cuando abría los libros, cuando hacía la prédica, cuando estaba preparándole algo a mi mamá, Él siempre me decía, confía, confía, y yo me llevaba la tabla de mi hermana para la cocina, y allí Él me decía, confía, confía, confía. Confía en mí, confía, no te canses de confiar en mí, en esta espera, confía cada día más. Amén. Y esto es lo que el Señor hoy a la audiencia le dice, no te canses de confiar en el que te dará la victoria, en el que te va a dar la respuesta, y una respuesta que es verdadera, una respuesta que lleva a que tú le hables a otros de Cristo. Amén. Eso es lo que el Señor hoy te dice. Y otro paso del cual nos habla el Señor en su espera es por su palabra, y vamos a Colosenses 3:16. Colosenses 3:16, ¿ya lo tiene? Amén. Amén. Espera un momentito que estoy yo la- Se lo
hacer el favor, hermano. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. 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 Bueno, hermanos, aquí vemos cómo el Señor nos dice que en la espera en el Señor debemos de ir ¿qué? A su palabra. Amén. ¿Cierto? En el esperar con el Señor es apropiarnos de esas promesas que Dios nos dio. Amén. ¿Cierto? Leerla para seguir ¿qué? Avanzando en la espera. Que la espera no nos retrase las cosas, sino que en esta espera vayamos a su palabra, ¿cierto? El Señor nos dice que vayamos, porque es que también nosotros los cristianos muchas veces no vamos a la palabra, sino que nos comenzamos a imaginar como cosas, ¿cierto? Y entre esas cosas pues viene el enemigo y trae confusión. Pero cuando tú vas a la palabra de Dios, el Señor ahí te va a comenzar a hablar. Amén. Ahí te va a decir, mira, sigue avanzando. Yo tengo estas promesas, yo te di esas promesas, yo las voy a cumplir en tu vida porque Cristo Amén. es verdadero, hermano. Amén, amén, amén. Cuando tú vas a la palabra de Dios, el Señor te llena, te da motivos para esperar en Él. Amén. Antes de que Dios nos conteste, antes de que nosotros le abramos nuestra boca, Él ya está ahí listo para ayudar por medio de su palabra. Amén. Amén. Él te dio unas promesas, no las eches en balde, porque esas promesas se cumplirán, porque es que esas promesas no nos las dio cualquiera, esas promesas las dio el hombre que no miente. Amén. Es Amén. más fácil que nosotros mintamos a que Cristo mienta. Cristo no miente, hermanos, Cristo no miente. Cristo en su palabra nos llena y hay palabras para nuestras vidas, palabras de ánimo, palabras de consolación. Así es. Es por medio de su palabra que nosotros vamos a tener una respuesta a eso, en esta espera. Así Amén, es. amén. Amén. Su palabra es para profundizarla, para avanzar, Amén. para Así es. exhortarnos, Amén, amén. para decirnos, mira, en esta espera vea mi palabra. Y muchas veces tú le dices, Señor, quiero abrir tu palabra y que tú me hables, y ya Dios te está hablando por medio de tu palabra. Apropiate de los versículos, apropiate de las Amén, amén. promesas, Amén. sea agradecido con el Señor, dile gracias porque existe tu palabra en este libro donde yo me puedo refugiar, donde encuentro esperanza, donde encuentro vida, donde encuentro la paz tuya, Padre. Gracias, Señor, porque tú la hiciste para mí en los momentos más críticos de mi vida, Padre. Tú estás ahí orando por tu palabra y tú lo que dices en tu palabra se cumplirá en mi vida, porque esas promesas no las pusiste tú, las puso Cristo. Amén, amén. Y eso es lo que tú tienes que hacer, ir a la palabra, leer la palabra. A mí me estaba pasando, yo quería leerla y no podía ir a la palabra. Y entonces cuando abrí la palabra, el Señor me habló y me dijo, estas promesas te las he dado a ti y se van a cumplir en tu vida. Amén, amén. Y Él me dijo, no me pidas pasarte más este proceso porque ya estaba escrito en el libro mío y tú tenías que pasarlo. Amén, amén. Aunque ahora te cueste, pero sé que lo pasarás porque yo di una promesa y esa promesa se cumplirá en tu vida. Amén, amén. Hermanos, esta es la palabra que el Señor tenía. Y antes de despedirme de la audiencia y de mi iglesia, hay 3 beneficios de esperar. Ustedes dirán si quieren anotarlos o no. El primero es renueva nuestras fuerzas. El segundo refina nuestro carácter. Y el tercero reenfoca nuestro propósito.
Oh, sí, Señor. Gracias te damos. Padre, en este momento, Señor, yo te doy tantas gracias, Señor, por el desierto por el cual yo estoy pasando y no sé cuántos más están pasando, Señor. Te pido que renueves cada día mis fuerzas, Señor. Renueva las fuerzas de la audiencia, de aquel que está escuchando esta prédica, Padre. Padre, ayúdanos a levantarnos, Padre, en las promesas que tú nos diste por medio de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Padre, ayúdanos a esperar en ti, Padre amado. Ayúdanos a esperar en el único que es verdadero, Padre. Oh Espíritu Santo de Dios, derrama hoy, Padre, de tu fuego en cada uno de nosotros, Señor. Enséñanos a esperar, Padre amado. Quita de nosotros la queja, la impaciencia, Padre. Ayúdanos a esperar en ti, Padre amado. Ayúdanos a descansar, Padre precioso. Oh, sí, Señor. Padre, no hay otro al que podamos ir, Señor, sino a ti, Padre, el Dios verdadero, el que quita la carga, el que quita el yugo. Padre, ayúdanos a ser agradecidos, Padre amado, en la espera, Señor. Oh, canta la barrama y abashiri. Isha la barranda, la bashiva, la barri. Espíritu Santo de Dios, yo no sé qué están esperando, Padre, los de la iglesia, los de la audiencia, Padre, pero tú sí lo sabes, Señor. Padre, en ti podemos confiar, Padre amado. Ayúdanos a confiar en ti, Padre precioso, Señor, para que se cumpla el propósito que tú ya tienes trazado con cada uno, Padre. Hoy te lo pedimos, Santo. Padre, a veces nos parece difícil el proceso que estamos viviendo, Señor. Pero en ti, Padre, está la salida, está la respuesta, Señor. Padre, hoy queremos esperar en el Dios vivo, Padre. No hay otro, Señor. Ayúdanos, Señor, cogidos de tu mano, Señor. Padre, así como ayudaste a José, Padre amado. Hoy te lo pedimos, Padre. Padre, tú ya nos diste una promesa y queremos que se cumplan en nuestras vidas, Señor. Padre, ayúdanos a avanzar, Padre. Que el tiempo de espera, Padre, no se vuelva una carga, Señor, sino que este tiempo de espera sea, Señor, para ir a otros que están esperando, Señor, una sanidad, Padre, que están esperando casarse, Padre. Ayúdanos, Señor, a esperar en Cristo, en el verdadero, en el que sí cumple, Padre. No queremos otros, Señor, te queremos a ti, Padre. Por eso hoy te pedimos, Señor, ayúdanos a esperar, Padre amado. Oh, canta la barrama y la basili. Isha la barranda, la basili, barrama y la basili. Derrama de tu fuego hoy, Padre, sobre nuestras vidas. Derrama de tu Espíritu Santo, Padre. Derrama nuevas fuerzas, Padre, en nuestra espera contigo, Señor. Hoy te lo pedimos, Santo. Oh, canta la barranda, la basili. Isha la barranda, la barrima, la basili. Isha la barranda, la barrima. Oh, Dios, que estás escuchando, espera en Cristo, espera en Cristo, confía en Cristo, porque si tú confías, Él hará, Él hará. Oh, canta la barranda, la vasiva, la barrima. Isha la barranda, canta la barranda, la vasiva, la barrima. Oh, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por su palabra, Señor.
Gracias, Así es, Señor, Padre. porque Sí, Señor. tú has hablado en el día de hoy, Aleluya, Señor. gloria a Y Dios. espero que Aleluya. esa palabra Señor, sea gracias. aplicada